temporadas en las que nosotros sentimos que Dios no nos está escuchando o no está respondiendo a lo que nosotros le estamos pidiendo. Viví una batalla muy fuerte mental. ¿Cómo mantuviste vos la fe en los momentos donde Dios, pues tú sentías que no estaba Él respondiendo a lo que... Pensé que Dios no me escuchaba. Cuando Dios ha dicho algo, Él lo cumple. Es una pregunta que nos deberíamos de hacer todo mundo cuando estamos esperando una respuesta de Dios. Solo cuando Él está respondiendo, no solo cuando Él bendice a cada momento vamos a estar con Él. A mí el Señor me ha retado a aprender a que sus planes son mejores que los nuestros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de Acá Entre Nos. El día de hoy nos encontramos con Salomé. Bienvenida nuevamente al podcast. Hola a todos, es un gusto poder compartir una nueva experiencia con ustedes, contando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y poder compartir una nueva más, muchas bendiciones con cada uno de ustedes. Así es, hoy vamos a abordar un tema que posiblemente un 80-90% de cristianos en la iglesia a nivel mundial esté pasando o incluso está pasando al día de hoy, y es que muchas veces hay temporadas en las que nosotros sentimos que Dios no nos está escuchando o no está respondiendo a lo que nosotros le estamos pidiendo. Yo sé que ya vieron aquí en el título, en la parte de abajo, que es Dios no me está respondiendo. Yo sé que hay temporadas en nuestra vida en donde uno pasa ciertos procesos, ciertas luchas, ciertos problemas, pero yo sé que como jóvenes también estamos pasando temporadas de nuestra vida. Y Salomé, yo sé que tú también has pasado muchas temporadas a lo largo de tu vida, en estos años que el Señor te ha permitido ya vivir, y eso es algo que yo quiero empezar en esta hora. Y es preguntando si en algún momento de tu vida, en alguna temporada, tú has sentido que Dios no te está escuchando, y cómo tú te has sentido, qué emociones tú has tenido a base de esto. Fíjate que anteriormente platicábamos en un podcast pasado sobre lo que es un joven cristiano, ¿verdad? Y ahí me hacían una pregunta sobre cuándo conocí yo realmente a Dios, y podría decir que en el proceso de conocer a Dios fue post pandemia. Viví una batalla muy fuerte mental en la que el enemigo puso muchas mentiras en mi mente, atacó mucho mi creer en Cristo, mi fe en Él. Y en esa temporada, porque ya conocía de Dios, o sea, sí, yo ya sabía quién era Dios, ya me habían hablado de Él, yo hablaba incluso de Él, pero no lo había conocido al 100%. Pero cuando viví esa experiencia, fue una etapa en la que pensé que Dios no me escuchaba. Sí. Y al pensar que Dios no me estaba escuchando, Dios no respondía a lograr mis oraciones, entré en un proceso de una batalla mental grande. Y algún día lo he comentado con los jóvenes. Es una experiencia, la verdad, que no se la deseo a nadie. Pensar o tener mucha incredulidad en tu vida, claro, sobre dudar sobre lo que era Dios, y me sentí hundida. O sea, me sentí perdida, me sentí de una manera que es muy difícil de explicar, pero le doy gracias a Dios porque Él me terminó de encontrar en ese momento. Fue post pandemia, lo recuerdo muy bien, pero me ayudó mucho, fíjate, el pedir ayuda. Sí, el pedir ayuda. El pedir ayuda a mis líderes, y me ayudaron mucho con ese proceso mental, pero me sentí mal, me sentí hundida, me sentí perdida, me sentí sin rumbo. Pero le doy gracias a Él porque pude entender muchas cosas que más adelante vamos a ir platicando, claro, pero sí me sentí muy perdida. Sí, el comprender esa temporada a veces nos lleva, yo creo, a una sensación de ansiedad, de estar desesperados por querer una respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Y es ahí donde también hay algo que a muchos cristianos le cuesta, que es mantener la fe. Es cierto. En las temporadas del silencio de Dios, el mantenerse firmes, el mantenerse con la fe. Y eso es lo que yo quiero también preguntarte: ¿cómo mantuviste vos la fe en los momentos donde Dios, pues tú sentías que no estaba Él respondiendo a lo que tú estabas pidiendo, clamando o sintiendo? Fíjate que yo te podría decir que una de las formas en las que pude mantener mi fe fue aferrándome a las promesas de Dios a mi vida, Leo.
porque tal vez no exactamente vino alguien, ¿verdad? Y dijo, Dios quiere decir esto a tu vida, pero en su palabra hay muchas promesas de las cuales aferrarnos de que el Señor algún día vendrá por su iglesia, claro. Aferrarnos de que si tú le pides, si tú le oras al Señor, Él te responderá, de que Él habita contigo, de que Él no te va a dejar solo. Eso fue lo que me ayudó a aferrarme a mi fe, ¿verdad? Medio pasaba yo este proceso, lo que a mí me ayudó a superar esa batalla mental, número uno, fue un momento íntimo de adoración e intimidad con Dios, porque al estar en este medio, en esta tormenta o en este desierto, si no buscamos del Señor, la fe se va. Claro, si no alimentas eso, ¿verdad? Dejas que el enemigo meta tu mente, incertidumbre, que la fe se vaya, pero al aferrarte a estas cosas te ayuda mucho a mantener tu fe. Sí, eso es cierto. Yo siempre he pensado y he considerado que el mantener la fe va a depender también de cuánto nosotros nos metamos con Dios, porque sabemos que Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Y dice la palabra que mucho menos es hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios ha dicho algo, Él lo cumple, y eso es algo que nosotros queremos que ustedes aprendan al día de hoy. Sabemos también, ¿verdad?, que hay temporadas donde también debemos diferenciar nosotros entre si es un silencio de Dios o realmente es una respuesta que nosotros no estábamos esperando. Yo quiero compartir eso, vamos a compartir ambos esta experiencia de que muchas veces no es que Dios no esté respondiendo, muchas veces Dios ya respondió con un no, con un aún no es tiempo, o simplemente Dios te está diciendo que no es para ti y nosotros esperábamos otra respuesta. Y como decíamos, no es que Dios no está respondiendo, simplemente no nos dio la respuesta que nosotros estábamos esperando. Exacto. Porque esto es algo clave, y yo siento que esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer todo mundo cuando estamos esperando una respuesta de Dios. O es que Dios realmente aún no está respondiendo, o no es la respuesta que yo quería escuchar. Porque yo sé que es muy diferente el decir Dios no me está respondiendo o ya me respondió, pero no es la respuesta que yo esperaba. Y yo he aprendido dos cosas acerca de esto, y es que cuando Dios aún no ha respondido, yo he aprendido a confiar en Él, a depender de Él. Pero también cuando he recibido una respuesta inesperada, no es la respuesta que yo estaba esperando, a mí el Señor me ha retado a aprender a que sus planes son mejores que los nuestros. Y eso es algo que todos debemos de aprender, y aprender a diferenciar, a que no es muchas veces que Dios no esté respondiendo, no es que Dios no te está escuchando, es simplemente que quizás ya lo hizo, pero no es de la forma en que tú esperabas. Muchas veces hay gente que dice, mira, Dios, te pido que sanes mi vida. Y quizás Dios lo hace, pero de una manera muy diferente. O Señor, mira, yo necesito una respuesta a estos problemas. Y uno a veces dice, bueno, yo necesito que Dios arregle los problemas de esta forma, y luego va a pasar esto. Y Dios resolvió de una manera muy diferente a lo que teníamos planeado. Entonces eso nos reta a entender que, como dice la palabra, Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Pero mira, Salomé, yo también hay una duda que siempre ha surgido, pero que también yo considero que muchos de los que están aquí tienen esa duda de que, ¿será que Dios puede estar trabajando aun cuando Él se mantiene en silencio? Wow, la verdad que es una pregunta, la verdad, que a muchos tal vez nos hemos hecho en algún momento de la vida, pero yo pienso, así como decías tú hace rato, tal vez muchas veces esperamos una respuesta, ¿va? Pero no tenemos lo que nosotros quisiéramos oír, como hablábamos anteriormente, que a veces que Dios no lo haga con nosotros no significa que no lo puede hacer con los demás, o que Dios no nos responda a nosotros como queremos, no significa que Dios no lo haga con las demás personas. Y hay un ejemplo en la Biblia que me encanta mucho, que es el ejemplo de José. Todos conocemos la historia de José el soñador, que la túnica de colores, gobernador de Egipto, pero realmente
vivir el proceso que vivió José. La verdad, yo desde que me hubieran hecho bullying ahí mis hermanos, yo ahí me hubiera rendido. De hecho, ahí me rindo. Pero, sí, es lo que nos pasa mucho. Exacto, pero José no, José seguía con ese entusiasmo, con eso que lo caracterizaba a él, al ser vendido, metido en un pozo, ¿verdad? Sí. Lo sacaron, lo vendieron. Yo dudo que él llevara aquí ropa, que zapatitos en el desierto. No, ese hombre iba amarrado, iba bajo el sol, ¿verdad? Sí, con mucha sed, en el proceso, con los pensamientos de ¿por qué me hicieron esto? Mis hermanos, crecimos juntos. Es cierto. Y sí, continúa. A ese muchacho lo iban golpeando, no le iban, vení José, toma agüita, no, nada. Tal vez lo único que podría decir de que le dio un poco de esperanza a José fue llegar a la casa de Potifar, claro. Pero no tardó mucho esa felicidad, ¿verdad? Sí. No tardó mucho, pero eso fue lo que Dios usó para llevarlo a la cárcel, ¿verdad? Ya estando en esa prisión, fue Dios quien puso al copero y al panadero en ese lugar para que en algún momento ellos se acordaran de José. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que José llegara a ser gobernador? Claro, porque si podemos leer la Biblia, algo nos dice que José era el hermano menor en ese momento. Había uno antes, pero podemos entender que quizás José era y entrando a la juventud, pero chamaco. Desde el momento en que quizás es vendido hasta el momento en que le dicen, mira, vas a ser el segundo al mando de Egipto, pasó un tiempo muy grande en donde habrá dicho, ¿dónde estás, Dios? Exacto. Y habrá dicho, mira, yo escuché a mi papá hablar de Dios, de que Dios hizo grandes promesas a mis ancestros, pero y aquí estoy encarcelado. Aquí estoy sin ninguna respuesta, estoy lejos de mi tierra, estoy lejos de mi familia y muy seguramente ni quería ver a su familia en ese momento, pero Dios también, aún en el silencio, pudo haber formado el corazón de José. Y eso es algo que nos lleva también a que uno aprende ciertas cosas en la temporada en la que Dios guarda silencio. Yo creo que vamos a contar un poco de eso, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido en el esperar la respuesta de Dios en momentos donde no sentimos que Dios nos está escuchando? Y yo en lo personal, yo he entendido que el silencio de Dios no quiere decir no significa que Él está ausente del asunto. Muchas veces Dios realmente está más preocupado en formar nuestro carácter que en darnos una respuesta como tal. Es cierto. Dios está más interesado que nuestro corazón esté listo para las cosas venideras que en darnos una respuesta. Y la verdad, aprendemos muchas cosas en el estar esperando en Dios, y es simplemente la confianza, la esperanza, la fe que nosotros podamos depositar en Cristo Jesús. Porque decíamos de José, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Exacto, mucho tiempo, demasiado. Y si algo podemos entender de la historia de José también, es que Dios no habló directamente con José. No. Dios no le dijo, mira José, vas a llegar a ser gobernador de Egipto, tus hermanos se van a rodear delante de ti. ¿Qué fue lo que Dios usó? Un sueño. Un sueño. Y muchas veces son esos lo que tenemos, esperanzas. Dios habla muchas veces de la manera en la que menos nos esperamos, pero la historia de José nos enseña eso. Muchas veces Dios no le dio una respuesta a José. Dios no le dio una respuesta a José. Dios no le dijo, mira José, estás aquí por esto. Es cierto. Sino que Dios enseñó a José en medio del silencio a formar su carácter. Es cierto. Y mira, hay algo muy importante de lo que tú decís, es de que tal vez muchas veces cuando Dios no responde o está en silencio, está trabajando pero está en silencio, a veces Dios quiere ver qué canta tu corazón, a qué se inclina tu vida, claro, sí, a qué es lo que vos haces, porque muchas veces cuando no miramos respuesta de algo o cuando no queremos o no tenemos la respuesta que queremos, solemos hacer las cosas de nuestra manera. Exacto. O solemos a inclinarnos o buscamos, exacto, otra solución que es el mundo, ¿verdad? O otras cosas materiales que puedan solucionar lo que estamos buscando, pero a veces, muchas veces Dios está en silencio para ver cómo es que actuamos, para ver qué hacemos, si lo buscamos, si lo ignoramos, o qué es lo que canta verdaderamente tu corazón, tu alma hacia Él. Porque muchas veces, no me dejarás mentir, todos en algún momento de la vida hemos dicho, Dios no me escucha, Dios está en silencio, Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero, pero sí, muchas veces Dios lo que quiera ver
es la manera en la que tú actúas, en la que tú piensas, en lo que tú haces. Entonces, tenemos que aprender a que cuando Dios está en silencio, a demostrar lo mejor de nosotros, la mejor gratitud, la mejor adoración, rendir tu vida para demostrarle a Dios que no solo cuando Él está respondiendo, no solo cuando Él bendice a cada momento vamos a estar con Él, exacto, sino que, como dice nuestro pastor en los cultos, van a agarrar a Dios como bombero, que solo cuando tenemos una emergencia, Dios, mira, ayúdame con esto, sino que incluso cuando Él no está respondiendo, no significa que nos haya abandonado, demostrar qué es lo que hay dentro de nosotros. Claro. Y eso demuestra mucho los frutos que Él ha puesto en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos nosotros dejar en esta enseñanza, en esta plática, que no es que Dios no te esté respondiendo, no es que Dios te haya olvidado. Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere mostrarte cómo es depender 100% de Él. Porque confiar en Dios cuando todo está bien, eso es fácil. Muy fácil. Hasta los ateos lo hacen. Pero creer en Dios cuando no hay respuestas, cuando no hay una dirección exacta, confiar en Dios cuando parece que todo está perdido y seguir diciendo Dios tiene el control, es lo que refleja el crecimiento tanto espiritual como la madurez. Yo sé que muchos de los que nos están viendo estarán pasando por esto. Y mira, solo déjanos decirte que Dios tiene el control de todo. El hecho de que Dios esté guardando silencio es porque te está moldeando, te está formando para lograr que tú llegues a la meta y el propósito que Él tiene guardado para tu vida. Yo sé que esto ha sido una plática muy amena, es mucho que podríamos nosotros hablar, porque sabemos que el confiar en Dios no se aprende en 10 minutos, 15 minutos, no se aprende de la noche a la mañana, lleva un tiempo. Yo sé que así como en los personajes de la Biblia, de los de que hemos crecido desde niños, nosotros hemos dado cuenta, Abraham, por ejemplo. Es cierto. Dijeron, Abraham, vas a tener un hijo. Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? ¿Cuánto tiempo esperó David para realmente decirle, mira, David, vos vas a ser el rey de Israel? Y en lugar de ver la corona, se enfrentó a Goliat, enfrentó los problemas. Y esto es algo que a mí me impactó cuando yo entendí algo. ¿Cuánto tiempo también la nación de Israel tuvo que esperar al Mesías? Es cierto. Se venía, no sé si y ahí es donde entra el verdadero contexto de lo que es la fe. Porque muchos pensamos que la fe simplemente es creer que existe Dios. O sea, sí, es creer y tener la certeza de que Dios existe. Pero muchas veces la fe es creerle a Dios y a sus promesas de lo que Él va a hacer en estos tiempos. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. Exacto, y esa es la respuesta. Yo creo que la iglesia de Dios tiene un clamor que es esperar al Hijo de Dios. Y muchos dicen, Dios, pero te estamos esperando. Es cierto. Dios no viene, Cristo no regresa. Incluso en eso hay una fe, hay una esperanza que lo que Cristo dijo, que así como Él se fue, Él regresaría. Dios te está respondiendo y yo sé que te va a responder en su momento, a su tiempo, en la manera en la que Él desea hacerlo, pero primero te va a formar. Así que Salomé, yo sé que ha sido para nosotros la primera vez que grabamos así. Sabemos que hay mucho que hablar, mucha experiencia en casa, pero esperamos que esta plática sea de bendición para tu vida. Algo que querrás decir antes de despedirnos. Aunque no parezca, nos queremos mucho, sí. ¿Verdad? Es bonito poder compartir un tiempo contigo, hablar un poco sobre lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, porque posiblemente vivimos juntos o estamos en casa, pero a veces no conocemos las batallas que el otro pasa, ¿verdad? Entonces, es muy bonito y lleno de bendición compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y sería mucho más bendición que poder impactar en la vida de muchas personas con estos videos, con estos podcasts, como también tú lo puedes hacer hablando con los demás sobre tu fe, lo que Dios ha hecho contigo, lo que ha hecho en tu vida, y también puedes compartir este video, ¿verdad? Con tus seres queridos, con tus amigos más cercanos que les pueda ayudar. Sí, dale, suscríbete, dale también clic en la campanita para que recibas las notificaciones de cada vez que vaya a salir un podcast más. Comenta, compártelo con tus amigos en la universidad, con tu familia, compártelo con alguien que tú sabes que está pasando un proceso donde siente que Dios no está respondiendo, y dile, Dios te está escuchando, pero también te está formando.
Así que yo sé que no será la última vez, nos vamos a ver en será. una próxima y muchas gracias por darle clic a este video y nos vemos en la próxima.